En el vídeo de hoy vamos a probar una marca nueva, vamos a probar Palab, más concretamente su línea de palas del 2024. Y estamos con uno de sus embajadores, con Hugo Cases, un gran entrenador, ha entrenado a gente como Gonzalo Rubio, como Mati Marina, aparte ha sido jugador profesional, así que muchas gracias, Hugo, Muchas por haberte gracias. pasado. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder participar en uno de tus vídeos. Muy bien, pues nada, pues después de la intro diseccionamos un poquito la marca. Bueno, pues nada, Hugo, cuéntanos un poquito. Lo primero que te quería preguntar es la vinculación que tienes con Palab, o sea, más o menos, ¿qué es lo que haces dentro de la marca? Bueno, yo soy una de las personas que ayuda un poco al desarrollo del producto, de las palas, y luego además, pues con la experiencia que tengo como entrenador, pues también tenemos pensado poder hacer a partir de septiembre una serie de clinics para que la gente pueda probar las palas, porque al final uno de los mayores problemas que suele tener el consumidor es el no tener la posibilidad de probarlas, ¿no? Entonces la idea nuestra es poder llevar las palas a los clubes que puedan estar interesados en nosotros, y dentro de eso luego tengo otra área un poquito que me estoy haciendo cargo aquí en España, que es del tema de los monitores y del tema de los jugadores, para que de alguna manera, como a nivel de monitores pues tengo un poco claro los perfiles que necesitamos, o de jugadores tengo un poco más de experiencia al haber sido jugador, pues junto con el equipo que formamos el resto de entrenadores, un poco mi responsabilidad va un poquito en esa línea. Entonces cada vez que hay alguien interesado en formar parte de la marca, me pasa a mí el contacto y yo lo gestiono. Guay, a mí me parece que es una idea que creo que todas las marcas deberían seguir. Palab a mí me parece una marca que está apostando por la tecnología, tiene productos muy chulos, pero también el que se apoye en gente que está vinculada al mundo del pádel me parece la mejor idea que se puede tomar. Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que llevamos 2 meses y medio en el mercado, pero toda la gente, desde los inversores hasta el grupo de entrenadores que estamos vinculados a la marca, llevamos entre 25 y 30 años. Entonces, los inversores en el mundo del deporte, en otros sectores, llevan más de 20 años. Nosotros, como Mariano Llanos, como Pablo Ayeraguibel o yo mismo, pues llevamos en esto entre 25 y 30 años. Entonces, es una marca recién salida al mercado, pero con un equipo humano que tiene mucha experiencia en el sector del pádel o en la fabricación de materiales o del uso de materiales como los que tienen las palas. Pues tienen 9 modelos, Palab tiene 9 modelos, desde gama de entrada hasta la gama más premium, con materiales que la verdad que luego cuando lo veáis están muy chulos, son muy novedosos. Y vamos a empezar con la primera gama, con la gama Team, y tenemos los 3 modelos aquí. Sabemos que Palab, bueno, ya os lo cuento, tiene un molde de control y tiene un molde de potencia, y aparte en la gama Team también tiene su pala de entrada, que es una pala súper ligera de fibra de vidrio. En cambio la de potencia y la de control ya utilizan carbono 12K, o sea que aun siendo una gama de entrada destaca que tiene materiales bastante premium, goma EVA 30, goma EVA 28 en la de potencia, y aquí tenemos también una goma EVA 28. Las specs están ahí, pero lo que más me interesa y lo que más le interesa a los suscriptores es saber cómo pueden funcionar estas palas y sobre todo a quién le pueden cuadrar más. En principio tenemos la Control Team Light, que es súper ligera, va de 340 gramos a 350, es la única que tenemos de fibra de vidrio. Y es una pala que para todas aquellas personas que quieran empezar a jugar al pádel, no quieran además gastarse mucho en la pala porque son 99,95, y quieran tener una pala fácil que les ayude, que sea muy liviana, que sea muy manejable, pues esa pala en ese sentido va súper bien. Aparte tiene un punto dulce amplio y demás. Es más, la tenemos un poco catalogada para estos niveles, pero las hemos llegado a probar nosotros. Y yo, además, que soy un enamorado de la fibra de vidrio, a mí me parece una pala que, aunque está destinada para ese nivel, para ese nicho, pero un jugador de nivel medio podría jugar perfectamente. Puede funcionar bien. Y en cuanto a la gama de potencia, o sea, la línea, la Power, o la Control de la gama Team. Sí, esto sería un poquito más ya para jugadores algo más avanzados, ya no tendría por qué ser tan de iniciación, aunque podrían jugar perfectamente porque siguen siendo muy manejables, no superan los 355 gramos, con lo cual son muy livianas y el balance lo tiene medio, con lo cual incluso para alguien que quiera iniciarse y que nunca haya jugado al pádel también son buenas palas. Pero es verdad que para jugadores ya que tienen un poquito más, la Power tendría un poquito más de salida de bola, o sea que aquellos jugadores que ya no son tan iniciales pero ya le empiezan a dar un poquito más o quieren un poco más de ayuda, esta le va a proporcionar esa ayuda. Y el modelo Control lo que le va a generar precisamente es tener más sensaciones a la hora de golpear a la bola sin tener esa falta de control a lo mejor
que con esta igual, si no tienes una buena técnica y demás, puede perder un se poquito, puede perder un poquito. se puede perder un poquito la sensación de bola. Bueno, pues aquí con la Team Light, pues es una pala, claro, con el peso que tiene, se mueve súper fácil, la verdad que se mueve muy bien, y lo cierto es que, contando que es fibra de vidrio, la verdad que me gusta bastante el comportamiento que tiene respecto a que notas desde el inicio es una pala plug and play, que te metes con ella, me parece que puede funcionar muy bien, sobre todo para los jugadores que están empezando. Hugo, cuéntanos un poquito del modelo Power. Bueno, la verdad que es un modelo que te ayuda bastante porque sin hacer mucho esfuerzo despide bastante bien, tiene un sonido un poquito de tambor pero sin ser algo exagerado y luego como tiene el peso tan liviano que no supera los 355 gramos, pues es una pala que es muy manejable. Aquí con el Control Team, pues la verdad que lo muevo muy parecido a como movía el Team Light, pero ya aquí se nota un poquito más de rigidez. A ver, yo diría que es un tacto medio, buen punto dulce, incluso medio a lo mejor y un puntito menos, pero la verdad que me gusta sobre todo cómo se mueve, y lo cierto es que este formato de pala, el formato de control que tiene Palap, me llama mucho la atención. Me gusta, no me parece incómodo el corazón de la pala, me parece cómodo, muy ligerito, o sea que bien, una pala con muy buen punto dulce, incorpora rugoso, así que no vais a tener aquí ningún problema para poder presionar un poco la bola, así que ahora se la presionaré un poquito más a Hugo. Bueno, pues ya estoy yo con el modelo Power, que aquí ya, ostras, se nota que transmite un poquito más de peso a la bola, ¿eh? O sea que te da más balance y sobre todo la bola, noto como que sale un pelín más rápido. La goma EVA 28 que monta con el carbono 12K me da buena impresión. Hugo, ¿notas diferencia? Cuéntanos diferencias entre el modelo Control y el Power. Sí, diferencia no de manejabilidad, porque las dos palas son iguales, pero sí en cuanto a dureza. O sea, la que tienes tú en la mano, que es la Power Team, prácticamente con poquito la bola sale, porque es un poquito más blanda. Esta es un poquito más dura, entonces tienes que hacer un poco más, tienes que darle un poquito más. Es cierto que te genera más control, porque eres tú el que tienes que aportar algo más al gesto y al golpe, pero sería la diferencia más rápida. Una es tocas y ya sale, y esta tienes que darle un poquito más. Me parece que es una gama que estéticamente llama la atención, tiene unos acabados que están muy bien. Para el precio que tienen, yo creo que eso los diferencia un poquito. Contando que en pista son palas con un punto dulce bastante amplio, que se mueven bastante bien. A mí, aunque es modelo Power, no me ha parecido que me cueste mucho trabajo moverlas. Vamos a por la segunda gama, la gama Star, que ya es una gama media alta incluso. Aquí podéis ver que utilizan ya carbono aluminizado las dos 12K, además las gomas se siguen manteniendo la misma, goma de densidad 30, goma de densidad 28, subimos 5 gramitos más, ya estamos en 355, 360 gramos y el molde se sigue manteniendo el mismo. Hugo, cuéntanos, aquí ya estas palas seguramente te van a dar un puntito más de potencia esa, un puntito más de control esta seguramente. Sí, aquí ya se empieza a notar un poquito más la diferencia cuando los jugadores empiezan a tener algo más de nivel y le empiezan a exigir un poco más a las palas. Así que este modelo nos dará un poquito más de aceleración cuando queramos apretar la pelota y ese otro modelo lo que nos dará es un poquito más de control. Yo no quiero decir nada, pero estéticamente a mí esta pala me parece una auténtica pasada. Con el carbono 3K en el marco, el carbono 12K, la inserción que se ve del corazón de la pala, yo ya tengo favorita para mí estéticamente. Lo sé, solo deciros que desde antes de que viniera y que empezáramos a hablar ya tenía echada el ojo a esa, y en cuanto las he sacado para que viera los modelos, es la primera que ha cogido para verla, o sea que sí que la ha impresionado. Ya la tenía vista porque además muchos de vosotros me habíais hablado de ellas, que vamos a ver qué tal en pista. Venga, vamos a ello. Hugo, cuéntanos algo de la Power. Bueno, es una pala que al tacto, como decía antes, da la sensación de que es un poquito más blanda, pero en el momento de acelerar consigues que la bola vaya un poquito profunda con poco esfuerzo. O sea, prácticamente, veis, estoy poniendo la pala
y prácticamente todas las bolas van detrás de la línea. Voy a presionar un poquito más. Sale. Ahí. Bien, se ve que a velocidades altas ya va respondiendo bien, porque Hugo casi no está moviendo la mano y fijaros que la bola le llega a fondo de pista. Voy a probar un poquito con Carro la Power Star, a ver qué tal rinde en volea. Pues en situación de volea, cuando mueves un poquito la mano, la verdad que la bola llega bastante bien, sin hacer mucho esfuerzo, a fondo de pista. Voy a ver ahora, subiendo un poquito la intensidad, a ver qué tal. Bien, la verdad que rinde bastante bien. Y en volea corta, vamos a ver, también, la verdad que da buenas sensaciones. Es una pala que ya parece de casi de nivel avanzado, vamos, cualquier jugador que ya controle se va a encontrar muy a gusto con esta pala, contando que también creo que para un ritmo medio puede ir muy bien. Una pala que rinde bien. Ostras, no me ha parecido que tuviera un balance, que yo muchas veces el 25 casi lo digo bajo, es un balance bajo. Para las palas que hacemos nosotros es un balance bajo, pero no lo parece. Este es uno de los modelos que antes de que a mí me llegaran, que ya estaba en algunos otros países, ya los estaban probando, más me contaban los compañeros que las probaban que les estaba gustando mucho, para ser una de las palas de gama media, ¿no? Tercera gama, por la gama Elite, que ya es una gama, ya es de las 4 que se fabrican en España, las 4 palas que se fabrican en España. Aquí ya hay tecnologías súper interesantes como el carbono más basalto, el Rock Solid 12K, que lo utilizan las dos, y sobre todo el Rock Solid, la unión, el puente en el cual utilizáis también carbono más basalto para reducir vibraciones y para darle un poquito más de comodidad a la pala, ¿verdad? Sí, un poquito más de rigidez también. Vale, perfecto. En cuanto a peso, ya subimos 5 gramitos más, ya estamos en 360-365. Seguimos manteniendo la goma 28 y la goma 30. Y nada, en cuanto al rugoso, aquí tenemos un rugoso arenoso, tenemos un rugoso que la verdad que me parece que es bastante marcado. Pues cuéntanos un poquito, oriéntanoslas para los jugadores que pueden estar bien. Aquí ya es un salto. Sí, aquí ya el nivel, ya empezamos a hablar de niveles ya un poquito más altos, porque de las palas es donde más provecho les puedes tener. Es verdad que esta tiene un balance medio, que es la Control Elite, y la Power Elite tiene un balance medio alto, pero ya empieza a ser unas palas en las que si tienes más nivel le puedes sacar más rendimiento. Esta pala en general te da muchísimo control y mucha manejabilidad en el fondo. En la volea te ayuda también a darle no solamente ese control, sino un puntito también muchas veces de velocidad a la bola. Y la Power Elite, por ejemplo, a mí me gusta mucho en el fondo porque tiene un punto dulce muy amplio. También lo tiene la Control Elite, pero la Power Elite, una de las cosas que más me sorprende era que a velocidades altas, como un alumno que tengo, en la defensa se manejaba muy bien. Y prácticamente cualquier tipo de bola que me jugaba la podía pasar al otro lado. Y luego en la volea te da un puntito también de aceleración en los momentos que necesitas. Pues ahora me he traído las dos, tanto la Power Elite como la Control, para ver un poquito el comportamiento. Y he empezado con la Control y ostras, parece que aquí en fondo de pista ya es una pala que te da un poquito más de empaque, ya te da empaque, y contando que sube 5 gramitos a comparación de la gama anterior, no se nota. La verdad que algo que destaca de todas las palas de pala por ahora, de las que he probado, es que al final se mueve muy ágil. Hugo todavía no me ha fallado una bola en toda la review, a ver si soy capaz de hacerle fallar por lo menos una. Aquí ya noto, pues efectivamente que noto más salida. Fíjate que estoy en fondo de pista, pero con mover el brazo más o menos lo mismo. Esta goma EVA 28 me da un poquito más de salida, o incluso bastante más salida. Muy bien, y no es una pala, a ver, aquí vais a notar que ya cae la punta un poquito hacia abajo, pero tanto jugando lentito como jugando rápido, ostras, rinde bastante bien aquí en fondo. Vamos a ver qué tal con la bandeja. Me he quedado con el modelo Power, ya que quiero ver un poquito cómo se comporta
Aquí cuando aceleras un poquito ya se nota que la bola camina más. Vamos a ver qué tal con el rulo, ya que estoy. Bien, con el rulo muy bien. Aquí el peso de la punta ayuda. Es un tacto cómodo, pero con salida, ¿eh? O sea que rinde muy bien. Me gusta, me gusta. En potencia es una pala que os va a gustar casi seguro, vamos. La verdad que da muy buena salida. Muy bien en juego aéreo. Con la última gama, con la gama Pro. Con la gama Pro dentro tenemos los mismos moldes, el molde Power y el molde Control. Aquí la goma sí que se modifica, ya tenemos una goma EVA 30 y en la pala de control tenemos una goma EVA 40 y aquí tenemos un carbono Rock Solid más basalto 15K y sigue manteniendo el 12K la pala de control. Aquí ya por números ya se tiene que notar un poquito ese cambio, esa dureza, ya me imagino que estaremos en tacto medio duro, me imagino, y yo creo que no he probado la goma EVA 40, así que tengo muchas ganas, pero antes de probarla le pregunto a Hugo que nos cuente un poco. Bueno, al final son dos palas que ya son muy exigentes, que ya son para jugadores que tienen nivel muy alto. De hecho, son dos modelos que están hechos para jugadores de muy avanzados, incluso profesionales. Y son palas que a mí me han gustado mucho trabajar sobre ellas, sobre todo más con la Power Pro, que es la que más modificaciones he propuesto a la marca, hasta conseguir una pala con unas prestaciones muy buenas. Y la Control Pro prácticamente desde el principio, desde que las probé en Alemania hace ya por lo menos 4, 5 o 6 meses, me encantó. Lo que estamos luchando es para seguir bajándole el balance, pero son dos palas que cuando las pruebes, por eso le he dejado primero la Power, porque tiene una serie de sensaciones y la Control Pro con la EVA 40 tiene otras, por eso le he dicho, prueba esa, que luego te va a... Me ha llamado la atención que nos cuentes que el balance es más alto el de la Control que el de la Power. En teoría son balances ya medio altos en las dos, pero este es un modelo que está saliendo un poquito con el balance más alto de lo que a mí me gustaría y seguimos pegándonos para que lo bajen un poco, pero que siga siendo balance medio alto, pero no tan tirando hacia el alto. Ojito entonces con esa, que a mí me va a gustar, porque a mí me gusta que el balance de las palas esté en la punta, o sea que esa pues todos los me va a encantar. Todos los que os guste un poquito que la pala pese de punta, esta os va a ir muy bien, más la goma que lleva. Pues vamos allá con la gama Pro. Aquí ya de inicio lo he notado en la primera bola, que ya noto que es una pala de tacto más rígido y que lógicamente copia muchísimo mejor el gesto de la mano. Ya te incita a mover la mano más rápido y a presionar un poco porque la bola sale mucho más firme. Así que es una pala que, ostras, a mí me gusta esta, ¿eh? Esta es con la que más ha estado trabajando Hugo y la verdad que es una pala que sin ser un tacto rígido, yo diría un tacto medio duro, incluso medio duro y un puntito menos, pero se nota esa solidez cuando entras a la volea y sobre todo el efecto muy bien y la bola sale rapidito de la pala, la bola sale bastante bien, pero sin que sea una pala súper exigente. No la veo, a ver, para jugadores que juguéis ya, pero que no la veo muy exigente físicamente. Ya estoy con la Control, que se nota el balance alto. Se nota el balance alto y sobre todo con la goma EVA 40 se nota la salida que te aporta. O sea que aquí estoy moviendo mucho menos el brazo y cuando lo pongo duro, ostras, hace ahí, la pala hace que la bola salga bastante bien y además, a ver, te da muy buena salida pero también control. O sea que estoy controlando la bola, que no es que note que me sale totalmente despedida. Lo que pasa es que ya me pide presionarle mucho más a Hugo ahí en volea porque me noto cómodo. Es un molde de control, pero a mí me ha gustado mucho. A mí el que tenga el balance alto, fíjate, que en Palab se lo quieren bajar. A mí me gusta mucho con este balance alto. El balance es más alto, claro, he estado moviendo todas las otras palas de Palab que tenían un balance más medio y en esta pues se nota un poquito más que os va a costar un pelín más de trabajo moverla. Yo creo que está más destinada a jugadores que técnicamente vayan mejor, sobre todo que tengan una condición física un poco mejor
sin que tampoco sea una pala súper exigente. Pero sí, ya se empieza a notar un poquito. Pero muy bien aquí en fondo. Como os he dicho en volea, es una pala con la que yo perfectamente podría jugar, porque la goma EVA 40 copia muy bien el gesto de la mano aquí a velocidades medias, y cuando ya aceleras un poquito más, fijaros que la bola no flota, sale bastante fina. Aquí es fácil ajustar en cuanto a que pase cerquita de la red. Así que muy bien en fondo de pista. Muy bien, pues ya he sudado un poquito, he probado un poco. Primer contacto, primera toma con las 9 palas, con las 9 palas de Palap. Y nada, tenemos a Hugo, que como podéis ver tiene una pala más, que no está dentro de las 9. Sí, esta ya le he dicho a Fernando que se la dejaba ahora cuando ya termináramos para que notara la diferencia. Esta es un poco la pala que están diseñando para mí. Es una pala que es completamente fibra de vidrio con una goma de densidad 40. Ajá. Es de los últimos prototipos, todavía estamos haciendo cositas con ella, como bajarle un poquito más el balance y hacerle el tubular un poquito más fino, más estrecho, para que el punto dulce sea un poquito más amplio. Genial, pues muchas ganas de probar, a ver si ahora puedo probarla un poquito. Si puedo dejaros algún planito de cómo la estoy probando, también os lo dejaré. Y nada, darle las gracias a Hugo porque se haya pasado con nosotros a presentarnos un poquito Palap, que la verdad que tiene muy buena pinta. Os dejo abierta la barra de comentarios para que me digáis de cuál de las 9 palas, de la de Hugo no lógicamente, pero cuál de las 9 palas queréis review, para que os la traiga, una review específica de la pala. Y nada, muchas gracias por habernos visto, espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós. Muchas gracias, chao.